Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio y como siempre a través de todos los medios digitales. Voy a presentar a todo el equipo que hace posible que este hermoso programa salga al aire. Obviamente está Tati Cariaga, Matías Márquez, Gonza Mariani, la tenemos obviamente en camino también a Aldana Somoza, nuestro amigo el perrito malvado Mario Servilani, hoy ha vuelto después de tantos actos y tanta historia que hemos tenido durante todo este mes en el sindicato, obviamente con el tema de la campaña, el secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, hace un mes que no veo más o menos, ¿no? Más o menos. Bastante fácil. Tiempo. Todavía no recupero el cansancio. Tenés cara de cansado, sí. Pero Sí, bueno, sí, exactamente. Bueno, nada, ahora vamos a hablar un ratito, obviamente, Sí, un ratito largo varios temas con respecto a lo que pasó en este fin de semana. Bueno, también le mandamos un abrazo a la gente del Trébol, ahí el Canal 1 Santa Fe, que nos transmite todos los martes a partir de las 23 horas. Y bueno, ¿qué programa estamos, Claudio? Estamos en el programa número 177. ¿Sabemos qué es el perrito eso? Ahí está buscando el perro. Pierna de mujer. Bueno, qué sé yo. Son números de clase, son de antaño, ¿no? Hoy ya es como que hay cosas que no se pueden implementar, más descontracturado. ¿Qué dice el perro? ¿Qué está buscando? Es su machete, el machete quinelero. Bueno, cuando se habilite la línea telefónica, que es el celular de prensa, es el 112-179-7822, 112-179-7822. Los tres primeros que llamen a partir de este preciso momento se van a ser acreedores de un maletín porta notebook. ¿Cuáles son los requisitos, Claudia? Tienen que llamar al nombre, apellido, banco al que pertenece y se acuerda el número de afiliado, sino el documento, con eso lo buscamos y después se contactan de la secretaría o lo mandamos en el caso de sentido. Bueno, hace mucho no lo decía. Hace mucho me he olvidado, casi tengo que estudiarlo. Bueno, vamos a hablar obviamente del tema de los resultados de este domingo, las elecciones legislativas. El oficialismo obtuvo una victoria contundente en 14 provincias, incluidas las más pobladas de la provincia, obviamente, de Buenos Aires. Vamos a ver también cómo quedó conformado el Congreso y el escenario que se viene para las y los trabajadores. Además, el gobierno anunció una triple reforma laboral, impositiva y previsional. Vamos a estar hablando del tema también. Y en el segundo bloque vamos a entrevistar al economista Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, con quien vamos a estar charlando a fondo lo que se sabe del proyecto que impulsa Milei en materia laboral, obviamente consecuencia de los trabajadores y trabajadoras. Y además vamos a charlar obviamente que el 27 de octubre, pero de 2010, se obviamente conmemora el fallecimiento de Néstor Kirchner. Antes de irnos a la tanda, recuerden ingresar a todas nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Recuerden ingresar a todos esos lugares. También nos pueden ver directamente en nuestro canal oficial de YouTube, como también pueden ingresar al canal oficial de Bancaria a partir de las 18, 19 horas. Ya está el programa subido al aire para que lo puedan ver. Bueno, nos vamos, ¿no? A la cortinita. No se vayan, que seguimos con mucho más intereses colectivos. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos, en la Gráfica. Bueno, seguimos en Intereses Colectivos. Obviamente el tema del día, las elecciones de este domingo, el oficialismo el 26 de octubre logró un triunfo indiscutible. Nadie esperaba que La Libertad Avanza ganara con esta contundencia. Se impuso en 14 provincias, incluidas las más pobladas. Sacó el 40,73% de los votos a nivel nacional, superando al peronismo en casi 10 puntos. El resultado deja mucho, obviamente, para analizar, que es lo que vamos a charlar ahora. Exactamente, vamos a desmenuzar un poquito tema números, estadísticas, y bueno, y después lo que se viene, como diría Macaya, en el programa de fútbol. Bueno, arranquemos con el tema electoral con el territorio bonaerense, lo que es prácticamente el 38% del electorado, como fueron los números ahí. Diego Santilli de Libertad Avanza sacó cerca del 41,45% de los votos, lo siguió Jorge Tayana con el 40,91%.
El segundo más destacado es el distrito de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que representa casi el 9% del padrón electoral. Ahí el misleísmo, que esperaba una buena elección, no esperaba ganar con casi el 42% de los votos, ¿no? Como fue la candidatura de Gonzalo Roca para diputado nacional. Ahí también creemos que el peronismo provincial fue dividido en tres, ¿no? Fue el de Juan Chaete por un lado, que sacó el 28,3, perdón, Natalia Azota, por otro término, sacó el 8,75 y Pablo Carro sacó el 5,8. Estas eran todas variantes peronistas, algunos más para un lado o para el otro, inclusive había a través de controversias de cómo afrontar el tema de Milei y cómo encarar la relación con el gobierno, ¿no? Que proponen los tres candidatos. Pero bueno, eso fue los distritos más importantes, o por lo menos los dos más importantes, que es Córdoba y que es Buenos Aires. Bueno, el resultado de Schiaretti, que es obviamente muestra el paso de los gobernadores que armaron frente a las provincias de Unidas hace pocos meses, perdieron en sus propios distritos. La excepción fue Gustavo Valdés de Corrientes, obviamente se hacía falta la famosa avenida del medio de una política argentina. Es como un salto al vacío lo que hicieron directamente, ¿no? Para ver qué pasaba. Sí, viste, los que son los caminos del medio por lo general no conducen a ningún lado de lo que dicen todos, pero bueno, ahí se respetan todas las posiciones, por supuesto acá hablamos de todos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, Santa Fe, que es el 7,96% del padrón electoral. Ahí el gobernador Maximiliano Puyaro, que era una de las figuras de Provincias Unidas, ¿no? Un nuevo espacio que se creó con todas las provincias, hablando del camino del medio, que fueron todos los que estaban ni de un lado ni del otro, se manifestaban como algo distinto, pero bueno, históricamente apoyaron siempre políticas del gobierno de Milei, por lo menos la gran mayoría de ellas. Pero bueno, ahí tuvieron una derrota muy fuerte, concretamente su vicegobernadora, que era Gisela Scaglie, sacó el 18,8% de los votos para diputados nacionales, y el ganador fue Agustín Pellegrini, de Libertad Avanza, con el 40%, y en segundo lugar quedó Karen Tepp, de Fuerza Patria, con el 28,9%. Bueno, el último de los 4 distritos más poblados en la capital federal, con el 7,1% del padrón. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sacó el 50% de los votos para senadora nacional. Lo consiguió obviamente Mariano Recalde, que obviamente renueva su banca con el 30,6%. No es una mala elección del peronismo en capital, obviamente que se perdió, pero no es una mala elección por la cantidad de votos, y además en la capital federal siempre, nunca, exceptuando creo que fue con Ibarra en su momento, sí, nunca ganó ganó. González en la época de Menem, que bueno, era derecha también. También, ¿no? bueno, sabemos muy bien que no gana nunca lo que es el peronismo, así que bueno, dentro de los malos resultados para el peronismo, bueno, en capital fue este número. Sí, o sea, bueno, justamente Patricia Bullrich, que estuvo a cargo de toda la represión y todo lo que pasó y todas las cosas que hubo en el medio, pero bueno, es el voto popular, por supuesto hay que respetarlo, más allá que no compartamos algunas cosas puntualmente como esta. Pero bueno, vamos a la categoría de diputados nacionales. Ahí en Capital, Alejandro Fargosi sacó menos puntos, por ejemplo, que Bullrich, con el 47,3%. Lo mismo pasó con Itay Hatman, que obtuvo el 26,9%. Ahí en el tema de Hatman puntualmente lo que se explica es que hubo mucho corte de boleta, lo que ante la corte de boleta, lo que era crucecita, pero que bueno, marcaron en la candidata del FIT Unidad, que es Miriam Bregman, que sacó nada más ni menos que el 9%, que fue una decisión histórica para la izquierda puntualmente. Bueno, el resto del país hubo distintos datos. En Chaco, que elegía senador nacional, la elección fue un empate técnico. Bueno, estuvo el gobernador radical Leandro Cedro, obtuvieron victoria del 45,57%, mientras Capitanich se alzaba con un 43,58%. En Río Negro había una situación similar, pero al revés. Se impuso Martín Soria, un resultado exiguo. Le ganó libertaria Lorena Villaverde, acusada de narcotráfico. Bueno, todo eso se postuló igual, por 30,66% frente al 30,14% en la categoría de diputados nacionales. En cambio, Aníbal Tortoriello de la Libertad Avanza sacó 34,2% y Adrián Serkis consiguió 29,4%. En el norte, el mileísmo se impuso en Jujuy y Salta, que renovaban senadores, al igual que Chaco, y ganó en Misiones. Pero finalmente perdió en La Rioja con una elección muy pareja. Sí, fue en todo el país, bastante sorpresa en general, no hubo, Sí. Más allá de la primera de todas, en nuestro caso fue Buenos Aires, por la complejidad de lo que estaba viviendo el país en general, y teniendo en cuenta que hace 2 meses atrás había ganado la elección Fuerza Patria por un amplio porcentaje, cerca de 14 puntos, y no solamente que le acortó distancia, sino que lo dio vuelta y le ganó por un punto a Libertad Avanza. Pero bueno, alguna cosita como para tener en cuenta y para reflexionar, lo que tiene que ver con lo que dejó estas elecciones y de cara a lo que van a ser estos 2 años que siguen
que bueno, después vamos a hablar puntualmente del tema laboral, que es lo que nos atañe a nosotros como trabajadores principalmente, pero por supuesto lo que es todas las políticas en general que tiene el gobierno de Milei. Bueno, un dato puntualmente es que bueno, todas las expresiones que son antiperonistas, como era el PRO, el radicalismo, prácticamente desaparecieron. O sea, el PRO perdió un montón de banca, prácticamente fue absorbido en su totalidad por la Libertad Avanza, y el radicalismo, bueno, quedó totalmente desdibujado con muy poquitas bancas. En juegos también fueron muy divididos, Manes, había un montón de candidatos dispersos que por supuesto no llegaron al mínimo necesario para tener un diputado, mucho menos un senador. Pero bueno, y después la gran ganadora a nivel estrategia, si se quiere, fue Karina Milei, que se llevó todos los aplausos de sus seguidores por toda la estrategia que utilizó para el armado. Creo que Karina Milei, Bush y Trump son los dos los grandes ganadores, pero bueno, al margen de eso, es una opinión personal, lo cierto es que le salió bien esta jugada y bueno, lo vio reflejado en las urnas, que eso es indiscutible. Bueno, Axel Kicillof, el gobernador, fue el único orador en el búnker de Fuerza Patria. Eligió destacar que el peronismo, pese a la dura derrota, logró retener las 15 bancas que ponía en juego y ganó una más, y aseguró que el presidente Milei se equivoca, dijo, se festeja el triunfo de la Libertad Avanza porque 6 de cada 10 bonaerenses dijo que no están de acuerdo con el modelo que propone este gobierno. Sí, eso es verdad, pero bueno, también hay que tener en cuenta que de ese número tienen que estar unidos para que formen una fuerza. Si no, sean todos por separado, claramente se diluye y justamente saca resultado positivo el gobierno, que es lo que quería con este tramado. Pero bueno, vamos a ver cómo quedan las cámaras. En diputados, el oficialismo consiguió una buena cantidad de bancas. La composición actual suma la Libertad Avanza y el PRO, en total 72 diputados. A partir de diciembre las dos bancadas tendrán 104 diputados, serán 80 libertarios puros, como le llaman, y 24 amarillos, ¿no? Que es un poco cómo está dividido la Cámara. Lo más probable es que también conformen un interbloque, porque prácticamente siempre votan lo mismo y bueno, actúan en forma conjunta, que sería bueno, prácticamente la absorción total del PRO por parte de Libertad Avanza, que quedaría reflejado de esa manera. El peronismo quedará sin cambio, ponía en juego 46 bancas de las 99 que tenía, y quedará igual, a pesar de no haber hecho una gran elección a nivel general, prácticamente no pierde en ningún tipo de banca. Bueno, la Fuerza Provincias Unidas más Encuentro Federal tenían la expectativa de generar un bloque de entre 25 y 30 diputados. Bueno, no va a ser así. Con los resultados de la elección sumarán 16 y quedará con una posición mucho más débil de la que imaginaban para negociar con Milei. El radicalismo en todos sus vertientes tenían hasta ahora 26 diputados y a partir del 10 de diciembre tendrán 9. El Partido Centenario estará en super momento desde la crisis de 2001. El Frente de Izquierda Unidad ponía en juego 4 bancas, de un total de 5 que perdió una sola, obviamente. El buen resultado también de Miriam Bregman en Capital Federal, que también fue clave para este resultado. Sí, fue una muy buena elección, como decíamos antes, Miriam Bregman. Y la verdad que realmente el 9%, que es algo histórico para lo que es un frente de izquierda, que también tuvieron ciertas divisiones, no es que tampoco fue unido completamente. Pero bueno, vamos al Senado. En el Senado el peronismo tenía primera minoría de 34 escaños, que lo dejaba solo dos del quórum propio. Ahora sufrirá una significativa reducción y tendrá 28 bancas a partir de diciembre. Por su lado, Libertad Avanza, fue todo ganancia porque no tenía senadores que ponían juegos, tenía 6, con la nueva composición tendrá 18, sus aliados del PRO se redujeron de 8 a 6. Así que sumados tendrán 24 entre ambos. Son menos que el peronismo, con lo cual la operación equilibrio de fuerza está a favor del federalismo en este caso. Más todos los amiguitos, digámosle, en los sectores, no vamos a usar terminología inventada, más otros sectores que suelen apoyar al gobierno, como ser los famosos radicales con peluca, algunas provincias que también a cambio de alguna cosita, alguna mejora para su provincia, cambian los votos. Bueno, digamos que el EGS tiene un amplio escenario positivo, con cierta mayoría significativa. Bueno, Seiley, Palazzo, Moyano y Yasky serán el armado sindical bonaerense de Fuerza Patria que tendrá que discutir la reforma laboral en el Congreso. Son 4 dirigentes sindicales que tendrán una banca en la Cámara de Diputados. 3 de ellos renovarán su lugar y se les sumará Hugo Moyano hijo,
que también obviamente estará ahí. Sí, y los 4 van a tener una misión muy importante, ¿no? Porque se viene ya anunciada por el gobierno mismo la reforma laboral, sindical y previsional. Si bien no tenemos los detalles, pues no fue presentado aún, ya se están conociendo algunas cositas, que son las clásicas que venían inclusive en la ley bases vieja, que no terminó de salir, pero bueno, eso tiene el apoyo del FMI, por supuesto, y en la segunda parte de mandato, y más envalentonados con este resultado electoral, van a ir claramente por todo. Pero vamos a ver unos puntos puntualmente, lo que sería la reforma laboral y previsional, que bueno, serán regresivas, que ni siquiera es reforma, porque esto lo dice siempre Palazzo. Una reforma por lo general es para mejora. Esto es algo regresivo, o sea, claro, no es ningún tipo de reforma, todo lo contrario, es una regresión laboral. Pero bueno, vamos a algunos puntos de lo que se está hablando y lo que se escuchó hasta ahora, que fue trascendiendo. No hay nada oficializado todavía, pero claramente este es el camino, ¿no? Se habla de flexibilizar las remuneraciones desvinculando las negociaciones colectivas tradicionales, esto es decir, yo individuo, trabajador, peleo palmo a palmo con la empresa, o sea, al no haber, o bien quieren convenios por empresa, o bien eliminar los convenios y que cada trabajador negocie individualmente. Sabemos que a nivel colectivo la fuerza es otra. Vos, empleado con una multinacional, que en relación de fuerza te despiden al día siguiente, se termina la negociación ahí, pero bueno, eso es una de los famosos flexibilizaciones que proponen como algo moderno, y sabemos que bueno, esto nunca dio resultado en ninguna parte del mundo que se haya hecho, no generó ninguna mejora en las fuentes laborales, no hubo caída de desempleo, muy por el contrario. Pero bueno, sigamos con otras para no detenernos en esta. Limitar la litigiosidad a favor de la patronal, es decir, que no haya juicios contra los empresarios, y eso también les quita de derecho, porque si vos no puedes reclamar, claramente estás perdiendo derecho. Ampliar el periodo de prueba, que esto ya también se habló en la ley bases, que quieren seguir ampliándolo. Hay algunos que son... vi una parodia de esta chica de pelito corto, nunca me acuerdo el nombre, Pichot, que decía que le iba a reclamar que estaba en el periodo de prueba de 3 meses, le dice, pero hace 7 años que está en el periodo de prueba de 3 meses. Lo vi, es viejo. Sí, es viejísimo, pero bueno. Que le pega un cachetazo. Sí, callate. Tiene que algo más, ¿no? Y bueno, se va. Pero bueno, es un poco así. Un poco así, viéndolo con humor, pero bueno, no es nada gracioso, la verdad, todo lo contrario. Pero bueno, o también siguen con las viejas propuestas de eliminar las moratorias, que muchos ya la eliminaron de hecho, perpetuar la pauperización de la pensión universal del adulto mayor, la PUAM. Bueno, también buscan sustituir el modelo actual de indemnizaciones, ¿no? La famosa indemnización que te la pagues vos mismo a través de un fondo, te vas pagando y cuando te despiden vos te autopagás la indemnización, o eliminarlas directamente. Todavía no se sabe eso en base a lo que presente, lo que vayamos a ver viendo cuando lo vayan presentando formalmente. Se ve la posibilidad de pactar contratos en dólares, en cualquier moneda sin tope. Sin tope para arriba no había problema, el tema que sin tope claro, a veces para abajo, pero bueno. Se habla de esto, lo más grave, una de las cosas más graves, en realidad es todo grave, una jornada laboral de hasta 12 horas, esa famosa jornada flexible, que no te pagan las zetas obviamente, pero trabajar 12 horas, estamos retrocediendo lo que es, no sé, la época del 30, ¿no? Bueno, en parte de eso también es el modelo que les gusta, ¿no? Donde había una Argentina agroexportadora, que había 3, 4 familias que tenían toda la plata del mundo y todos los demás estaban prácticamente hacinados, como esclavizados prácticamente, pero bueno. Volviendo, el famoso banco de horas, bueno, son todas cosas que ya las escuchamos tantas veces, pero bueno, ahora vuelve a la carga con todo lo demás. Bueno, por encima de las 12 se compensan o se pagan horas libres de trabajo, o sea, vos haces un día más hora, otro día menos, y lo vas compensando. El tema es que vas a hacer siempre más. Conociéndolo cómo se manejan, nunca va a ser menos. Nunca va a ser a favor de nosotros, siempre va a ser a favor de la empresa, el empresario, la necesidad de ellos. Tal cual, bueno, modificar, por ejemplo, las licencias, el régimen de licencia, ¿no? Como por ejemplo una puntual y que es la más... directamente va a apuntar claramente la licencia por vacaciones, no se va a modificar el sistema de los días, la forma de tomártela, de gozarla, y bueno, prácticamente va a ser a criterio del empresario, de la patronal, digamos, cuando quiera, como quiera, de la forma que quiera, no habiendo prácticamente posibilidad alguna de consensuarla. Pero bueno, insisto, esto es todo algunos de los puntos que fuimos relevando en base a los datos que fueron trascendiendo. No hay nada oficial de esto, pero sabemos que van por esa línea y claramente no va a ser nada que sea favorable, todo lo contrario, va a ser perjudicial al trabajador. Vamos a ver qué presenta y sobre todo de qué manera se va a resistir a estos anuncios que va a dar el gobierno, que va a ser, bueno, estos últimos 2 años que le queda de mandato. Un panorama totalmente lamentable para nosotros los trabajadores, para lo que se viene, algo difícil.
mejorar las propuestas, no sé. Sí, sí, seguramente hay que, bueno, primero resistir, la Secretaría va a tener un papel fundamental ahí como formación de todos los trabajadores, ahora encima hay renovación de autoridades y demás, y bueno, va a haber que retomar ese diálogo, más que nunca, dar una unidad y bueno, plantear políticas que vayan justamente en contra de este tipo de ajustes, que lo terminan pagando los trabajadores y por supuesto también generar alternativas, ¿no? Porque creo que la política en general también, más allá de estar en contra, tiene que decir, bueno, vamos por otro camino, otra propuesta distinta, otra alternativa, otra visión, algo que también, un poco lo que pasó ahora, ¿no? Que la gente lo entienda y lo acepte y crea en eso, ¿no? Porque si no es como que si nos gana el miedo, nos gana la desazón, bueno, puede votar muy poca gente, un 60 y pico por ciento, Sí, no. 66%, A nivel nacional, a nivel nacional, con lo cual eso también te marca que la gente no tiene ganas, hubo más de 10 millones de personas que no fueron a votar con respecto a la elección anterior, y eso te marca que tampoco, viste, a la gente no le importa la multa, no le importa nada, también es entendible que está hasta decepcionada de la política en general, pero bueno, esto se arregla participando, pues se arregla justamente involucrándose, no es lo mismo todo, porque si vos le dejás el camino libre, votando en blanco, no participando, no yendo a votar, claramente termina ganando lo mismo de siempre, y justamente no van a ser a favor tuyo, que van a actuar todo lo contrario. Bueno, vamos a cambiar un poco del tema, pero no tanto. Queremos dejar de mencionar que el gobierno de Milei dejó en el freezer 3 leyes importantísimas, votadas, no solo una vez, sino también refrendadas por los 2/3 de cada cámara luego de los respectivos vetos que se hicieron. Son la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica y la de emergencia nacional por discapacidad. Esas son las 3 leyes. Sí, y algo puntualmente con el caso de la discapacidad, puntualmente, en general, algo que es medio inédito, ¿no? Porque por un lado el gobierno te exige que la oposición o quienes rechazan estos vetos digan de dónde van a sacar la plata, ¿no? El famoso que expliquen dónde está el financiamiento, que el Congreso proponga de dónde se va a financiar. Pero por otro lado, no hay una ley todavía de presupuesto aprobada, desde que está mi ley. Entonces, por un lado, el gobierno decide cómo se paga a criterio y por otro lado te piden que vos exijas cuando derogás una ley o cuando votás en contra justamente del veto del presidente que vos digas de dónde se va a sacar la plata cuando no es tu función. Y aparte hay propuestas también de dónde sacar la plata, por ejemplo, sin ir más lejos, todo lo que beneficio que se dieron a los grandes contribuyentes, al campo y demás, claramente si vos tanteás números y comparás, de ahí se puede sacar y sobra plata para eso. Pero el tema es que siempre lo terminan pagando los mismos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la ley 27.795, que es de financiamiento universitario, lo que establecía era que se actualicen los gastos de funcionamiento universitario justamente sobre la base del IPC, la inflación, a mayo de 2024 y los salarios al nivel de noviembre de 2023. Además de la convocatoria de una paritaria nacional que fue perdida, la paritaria ya no existe más. La ley reconoce que se les adeuda a la fecha un 43% de su salario, con lo cual es un número también más que importante, no estamos hablando de un 10, de un 15, un 43%, es casi la mitad del sueldo que perdieron todo este tiempo de poder adquisitivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de esta ley para el 2025 es de 1,95 billones, equivalentes al 0,23% del PBI. Para tener un parámetro, es una cifra similar a los 1.156 millones de dólares, cotización a 1.500 pesos el dólar, en el Banco Central, que vendió desde el 15 de septiembre a la fecha, para que no suba la cotización por encima del techo de la banda, que si se suma el monto puesto por el Tesoro Nacional en el mismo fin, obviamente con el mismo lapso, de 2.107 millones, bueno, la cifra total es equivalente a las 3 leyes de este tipo o más, ¿eh? Así que para que tengan una idea de lo que se está... en el número, ¿no? Ya que hablemos de números, porque estamos tirando datos que fueron relevando los chicos que armaron la grilla en base a toda la información que tenemos. Sí. Por ejemplo, la emergencia en discapacidad, otro tema que es también tan delicado y fue tan controvertido, ¿no? Lo que se pide nada más que la actualización por la inflación, tan simple como eso, las prestaciones, ¿no? Por ejemplo, en las pensiones no contributivas, fortalecer los prestadores, implementar la forma expeditiva, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del sistema de prestaciones, para asegurar, por ejemplo, el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS. Si vamos al impacto fiscal, que es lo que hablabas vos antes, se estimó el impacto fiscal es de 2,4 billones, que esto es el 0,28% del PBI, lo que es ahora, pasaría a 4,3 billones, que sería el 51% del PBI, 0,51, perdón. Es algo prácticamente insignificante comparado con todas las cosas que se gastan, con los gastos que libremente libremente muchas veces el Poder Ejecutivo, porque cuando es para un lado se mide con tanta frecuencia y por otro lado se gasta y ni siquiera se analiza dónde se saca la plata, ¿no? Como para contener el dólar, por ejemplo, entre otras cosas.
Bueno, por último, la ley de emergencia pediátrica. Los 3 principales ejes de la ley de emergencia pediátrica, conocida como la ley Garrahan, son el incremento presupuestario para los hospitales pediátricos, la actualización salarial a niveles de noviembre de 2023, un 70% de aumento aproximadamente, y la anulación del impuesto a las ganancias para los salarios y la marcha atrás en la conversión de las residencias en becas, algo que quita derechos a las y los trabajadores más jóvenes en materia de asignaciones y de bonos. Se calcula un costo de 133.433 millones, casi estoy como el diputado que dijo, ¿es un numerazo? Sí. Bueno, acá lo mismo, 133.433 millones en términos anuales. Esto sería el 6% de la ley de financiamiento universitario, podría costar 0,014% del PBI. Significa, para tener a mano una comparación, cerca del 35% de lo que la empresa Mercado Pago aumentó sus ganancias por las exenciones impositivas cual, ¿no? de estos 3 últimos años. Para un lado y para el otro, ¿no? Cómo varía la cosa. Pero bueno, ser? el impacto de estas 3 normas, de las 3 leyes en forma simultánea, sería del 0,75% del PBI en un año. Esto implicaría una relación cercana a 6,4 billones. Mientras que por otro lado, poniendo ejemplos y contrarrestando, entre el Banco Central, el Tesoro y el gobierno norteamericano se vendían unos 5.060 millones de dólares, que es equivalente a 7,6 billones de pesos, contra 6,4 billones que implicaba el impacto fiscal de las 3 normativas. Claramente, bueno, esto simplemente se hizo para equilibrar el dólar, ¿no? Vos fíjate todo lo que se gastó ahí para contener al dólar, que en ese momento se escapaba, y bueno, también tenía que ver con la desconfianza y la incertidumbre que había previo a las elecciones. Pero bueno, como de un lado, prácticamente lo mismo se gastó en materia de días, ni siquiera semanas, en materia de días, mientras que por otro lado, 3 normativas, 3 leyes que se propusieron, que son para la gente, ¿no? Estamos hablando de discapacitados, de jubilados, de salud y un montón de cosas, se deja de lado y no se paga porque no hay plata, y todavía se sigue dando vuelta, más allá que el Congreso las vetó, todavía no está implementada, y como la están implementando a cuentagotas, demorándola lo más que puedan, como para seguir sacando y privando a la gente, que el edificio es plata que la gente le corresponde y se la tienen que dar porque ya está terminado así. Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a estos números, con qué pasa con respecto a la nueva organización del Congreso. Yo, una reflexión chiquita, porque obviamente después lo vamos a hablar con el economista también, que tenemos entrevistado, pero no las entendí, perdónenme la gente que votó, ante la situación que se vive actualmente. Podría entender que había o que hubiese habido algún tipo de empate, por así decirlo, o que haya una gran mayoría que vote a La Libertad Avanza, pero ante todo lo que viene sucediendo, ver el resultado electoral que se dio, a mí en lo personal me dejó, no sé, no entiendo mucho qué pasó. Sí, y acá estamos hablando, dimos una proyección de números y estadística, pero justamente estamos hablando de números. Del otro lado hay personas, hay familias, hay afectados que realmente la están pasando mal. Sí. Y no se entiende cómo, en general, no se vio eso, porque se votó como si estuviéramos bárbaros. También, del otro lado, quizás no haya una propuesta de convenza, no lo sé, o también hubo falla que deberán hacer una autocrítica a los responsables principales, pero algo está fallando que no se entiende. Quizás por menos de esto, en otro contexto, un gobierno estaría sacando un 10% de todo el global. Acá no se entiende y no se entiende a la gente, y bueno, la verdad, nosotros los que creemos y defendemos todo lo que son los derechos en materia laboral, por ejemplo en nuestro caso como bancarios, como trabajadores, vemos que esto no pinta nada bien y las leyes que se vienen van a ser complicadas, y lo peor que es muy probable que sean aprobadas, porque el contexto que tiene es como que van a meter todo y después tenemos 2 años más que tenemos que aguantar esos 2 años y ver qué pasa si dentro de 2 años hay un cambio de gobierno, pero también todo el daño que se va haciendo sabemos que tardan décadas en recuperarse. Lo que se destruye es muy fácil, construir es muy difícil. Exactamente, bueno, es una gran frase que sí, lamentablemente es lo que se está viviendo. Bueno, nos vamos a ir ahora sí a la tanda, quédate vos que estás del otro lado, que tenemos mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado.
No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. ...15 horas 35 minutos en toda la República Argentina, una temperatura agradable. Acá estoy viendo, para no mirar la compu, el celular, el clima esta semana. Va a estar lindo toda la semana, desde hoy hasta el lunes. Recién el lunes que viene va a haber algunos chaparrones, pero después toda la semana soleada. Mañana también va a ser frío, ¿eh? Hoy hacía mucho frío a la mañana, la verdad que mucho frío. Aquellos que salimos muy temprano a trabajar... muy abrigados. Sí, Mañana sí. también igual, va a ser una mínima de 11 grados, una máxima de 18 y recién el calorcito con una temperatura agradable va a ser a partir de este sábado. Tenemos fin de lindo. Esperemos. Digamos. Sí. Digamos que sí. Pero bueno, todavía estamos esperando que se contacte, se conecte Matías Cremonte. Mientras podemos, si quieren, hacemos la efeméride. Sí, lo tenemos listo, lo tenemos en comunicación. Ahí está. Le damos la bienvenida a Matías Cremonte, abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. ¿Cómo estás? Te habla Lucas Sarri y Claudio Bustelo aquí en Intereses Colectivos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, telefónico. Bien, ¿vos? ¿Se escucha medio bajo? Sí, muy bien, gracias. Bueno, queríamos ¿Me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos bien. Perfecto, gracias. Queríamos charlar con vos sobre lo que se viene en tema de materia laboral, obviamente el tema de la reforma regresiva, no progresiva, regresiva que impulsa este gobierno, más allá de los resultados que son obviamente visibles, lo que hablábamos recién con Claudio, para nosotros inexplicables por lo que se está viviendo, pero bueno, Guillermo Franco confirmó que los proyectos que se van a presentar en el Congreso serán el tema de la reforma laboral y tributaria. Y bueno, queríamos saber si vos tenías alguna idea de lo que se sabe de este contenido, qué es lo que se puede vislumbrar a futuro. Bueno, a ver, no hay que ser muy perspicaz para saber cuál es el proyecto en general respecto al mundo del trabajo de este gobierno. Primero porque lo intentó en el decreto de necesidad de urgencia número 70 de diciembre del 23, lo recordarán. Sí. La justicia laboral lo declaró inconstitucional, pero era muy profundo y ambicioso. Luego, en la reforma que incluyeron en la ley bases, aprobaron una parte, pero no todo, pero quiere decir que hay aspectos que quedaron pendientes. Que sería recargado, digamos, todo lo que ya conocemos, pero a la máxima potencia. Ahí lo perdimos, me parece. ¿O yo no ¿Estás ahí? Se cortó, ¿no? Bueno, lo perdimos, yo por lo menos no lo estoy escuchando. Ahí vamos a intentar recuperar la comunicación
porque justamente es un tema que da para mucho y es más que interesante dialogarlo justamente con un especialista, ¿no? Que está al tanto del tema. ¿Estamos de vuelta? No. Seguimos esperando. Bueno, estamos con temas de conectividad. La verdad es un tema que es más que interesante, como decimos, realmente se viene y de forma creo que bastante acelerado con un ataque a nuestros derechos que históricamente tuvieron todos los trabajadores y ahora se ven afectados con esto, ¿no? Y con este envalentonamiento que le da la elección, que le da el resultado electoral, claramente van a ir por todo, pues es la clásica ahora o nunca. Ojalá que pueda tener los mismos frenos que tuvieron con la ley base, o que parte de la ley base, que la parte laboral no se pudo aplicar, que la justicia también intervenga como en su momento intervino y que bueno, entre todos se le ponga un freno. Estamos de vuelta. Bueno, vamos a dejarlo hablar. ¿Estás ahí, Matías? Acá estoy, perdón, no sé si me estoy hablando solo. Ahora te escuchamos perfecto. O se habrá escuchado. No, decía que probablemente lo más destacable de lo que se escucha, del objetivo, de lo que es el proyecto de la reforma, es el banco de horas, ¿no? O sea, la flexibilización total de la jornada de trabajo, pero también, según las declaraciones que ha hecho el propio secretario de Trabajo, Cordero, hace pocos días, van por la preeminencia de la negociación colectiva por empresa, a diferencia de lo que hoy ocurre, que es la preeminencia de la negociación colectiva por rama de actividad. En fin, van por una reforma evidentemente muy profunda. Sí, aparte de reforma sindical, ¿no? Laboral, previsional, es como que abarcan todos los aspectos. Sí, y en lo que hace a la negociación colectiva es darle, por supuesto, en el punto de flotación de nuestro modelo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la negociación colectiva por actividad establece un piso para la negociación, para lo que significan los derechos de los trabajadores en cualquier rama de actividad, que luego por empresa puede ser mejorado, pero nunca ese piso perforado. Sin embargo, el secretario de Trabajo ha planteado que ese piso debe transformarse en un techo y entonces por empresa se puedan establecer, por ejemplo, salarios inferiores a lo que dice el convenio de actividad, que es un viejo anhelo del empresariado argentino. Lo ha intentado a través de maniobras corruptas en la ley Banelco, se aprobó en aquel momento, aunque duró poco, la preeminencia de la negociación colectiva por empresa, y ahora vuelven indudablemente con el mismo objetivo. También hablaban del fin de la autoactividad, ¿no? Que los convenios no por supuesto, que un convenio empieza a caer, tiene que ver ¿no? con lo mismo. Tiene que ver con lo mismo, con ir a la mayor situación de debilidad posible de los sindicatos, que es llevar la negociación colectiva a menor nivel. ¿Qué significa? La fuerza que tiene un sindicato, una federación, negociando un convenio a nivel nacional con la Cámara Empresaria, es mucho menor que la que va a tener una empresa determinada puntualmente, que depende del grado de compromiso, de sindicalización en esa empresa puntual, de los trabajadores afectados. Y la ultraactividad es lo mismo, porque es decir, bueno, es poner una espada de Damocles en cada negociación diciendo, bueno, las partes son libres de negociar lo que quieran, tendrán la fuerza de negociar mejor o peor, pero si no negocian antes de determinado tiempo, caen al abismo, claro, porque pierde vigencia el convenio colectivo y se cae en el piso, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo. Claro, quedan absolutamente desprotegidos de todo, directamente a merced de los empresarios, lo que quieran y de su voluntad. Que es en definitiva el programa de este gobierno y de todos los gobiernos de derecha en general, ¿no? Ellos, fíjate que cuando dicen cuando Argentina fue un país en potencia, y hablan de 1880, y hablan de 1910, y hablan de cualquier momento histórico en el cual no existía el derecho del trabajo, no existía la justicia laboral, no existían los sindicatos, o si existían eran ilegales y perseguidos. Entonces, ese es su verdadero programa, ¿no? El retorno al liberalismo absoluto, con un abstencionismo del Estado, un abstencionismo falso, porque claro, si en una relación hay un poderoso y un débil, la no intervención del Estado es una intervención en favor del poderoso, ¿no? Sí. Que en el caso de la relación capital-trabajo es notorio.
Sí, yo me acuerdo de imágenes que me vienen a través de libros de esas épocas, de esos años que vos mencionado, donde había trabajadores prácticamente hacinados en una piecita, 20 trabajadores durmiendo por la comida y prácticamente cuasi esclavos serían. Sí, claro. Y en definitiva, la falacia del liberalismo lo que plantea es que el trabajador o la trabajadora individualmente está en igualdad de condiciones de negociar con el empresario, como en el marco de cualquier contrato civil, lo que sea mejor para las partes. Y eso, insisto, es una falacia porque obviamente el derecho al trabajo existe, o el derecho social en general, sobre la idea de que hay una parte que no está en igualdad de condiciones con la otra para negociar individualmente. De hecho, por eso existe los sindicatos y la acción colectiva, porque lo colectivo suple la debilidad de lo individual. La ley de contrato de trabajo tiene un artículo muy lindo, que es que en la ley original del 74, que la dictadura lo derogó y que después se reimplantó hace algunos años, un proyecto del doctor Recalde cuando era diputado, que dice que las desigualdades que crea la ley de contrato de trabajo en favor de una de las partes debe entenderse como compensatoria de las desigualdades que existen en la realidad, en la relación capital-trabajo. Bueno, ese es el derecho al trabajo y eso es lo que viene a destruir. Sí, sí. El tema también lo que va a pasar con el sector informal, porque imagínate que si en el sector formal se está viviendo, se va a vivir esto, el contexto de los innumerables derechos que no gozan, obviamente, los trabajadores, va a ser aún peor, digamos, estas reformas, como vos pensás, o obviamente se va a imponer dentro de lo que es el sector no formal. Sí, a ver, por supuesto que si el piso de lo formal es bajo, lo informal supone el incumplimiento de esos pisos y por lo tanto un empeoramiento en materia de derechos. Ahora, los trabajadores informales, o sea, el trabajo no registrado, tiene los mismos derechos que el trabajo registrado. Claro. Lo que ocurre es que el Estado no hace cumplir la legislación. No es que existe una categoría y entonces, bueno, estos trabajadores como no están registrados tienen menos derechos. Es absurdo, digamos, ¿no? Todos tienen los mismos derechos. El hecho es que en esos casos el Estado no lo controla y no hace cumplir la ley. Pero es una ilegalidad. Es lo mismo que si ese empresario comprara mercadería robada o se colgara de la luz para no pagar los servicios públicos o, bueno, cualquier otro tipo de ilegalidad en el marco de su relación comercial, de su emprendimiento. Bueno, las mismas consecuencias debiera tener no registrar una relación laboral. Si no paga un crédito, lo ejecutan; si no pagan alquiler, lo desalojan; si no paga o comete otro delito, está por ir preso. Pero si no registra una relación laboral, es algo absolutamente tolerado y se plantea que en realidad el problema es de la legislación laboral supuestamente demasiado rígida. Bueno, no, eso es un relato que tenemos que cuidarnos de no repetir y no darlo por cierto, ¿no? Claro, y a nivel histórico, bueno, justamente el argumento que usa del gobierno y bueno, la derecha en general, que esto es una modernización o pretende ser una modernización laboral. ¿Qué pasó a lo largo de la historia cuando se aplicaba esta política? Que no es la primera vez que la vivimos, ¿no? Ya lamentablemente tuvimos algunos anticipos en otras épocas de nuestra rica historia argentina, ¿no? ¿Qué pasa justamente cuando se aplica estas normativas o estas paquete de medidas, leyes, lo que quiera implementar, y a su vez qué pasa cuando hubo épocas también en nuestra historia que se le dio más derechos a los trabajadores, o sea, a nivel empleo? ¿Cómo lo ves la situación? ¿Cómo lo viste a lo largo del tiempo? La verdad es que la legislación laboral no tiene ningún tipo de efecto en la economía, claro, en los niveles de empleo, en el crecimiento económico en general. Eso depende de la política económica de un gobierno, no de la legislación laboral. Con una legislación totalmente debilitada y flexibilizada, en los 90 llegamos a un 25% de desempleo, claro, y con una legislación supuestamente rígida, retrocedió algunos años después al 4%.
Y esto, bueno, eso es un ejemplo argentino, pero está estudiado en el mundo. La OIT encargó a un conjunto de expertos hace algunos años un estudio sobre los efectos de las reformas laborales regresivas y concluyó, pero analizando experiencias en países desarrollados, en vía de desarrollo, no desarrollado, de todos los continentes, es decir, no es solo un análisis sesgado o reducido. La conclusión fue que en ningún caso una reforma laboral regresiva tuvo como efecto un crecimiento del empleo, un crecimiento de algún indicador económico y social. Eso es una gran falacia. Y respecto del título, ¿no?, de la modernización, es casi un chiste que se cuenta solo, ¿no?, porque lo que proponen en general es el retorno, como decía hace un rato, al siglo XIX, a principios del siglo XX. Tiene mucho más que ver con un retroceso al momento en el cual no existía legislación laboral que a una supuesta legislación del futuro, un ayornamiento o una modernización, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, sin ir más lejos, la ley base incluía algunos puntos laborales que supuestamente iban a mejorar la calidad del empleo y bueno, lo hemos visto que no fue, más diría todo lo contrario, ¿no? Porque todos los indicadores se deterioraron, efectivamente. Creció el empleo no registrado, creció el desempleo, cayó la actividad económica. En fin, bueno, por un lado demuestra eso, de que no existe relación. Sí. No existe relación entre la legislación laboral y la economía en general. Claro. El rol del sindicato, bueno, obviamente que es importantísimo en los tiempos que se viven, va a tener también un impacto con estas reformas que se van a hacer. Obviamente un ejemplo en la negociación del tema de la paritaria con empresa, que se quiere hacer como algo, no sé bien, vos me vas a saber corregir, pero como que vas a arreglar directamente con tu patrón qué vas a cobrar, es un poco así, ¿no?, lo que quieren imponer. Bueno, pero eso no resiste menor análisis, ¿no? O sea, ¿quién está en igualdad de condiciones con el empleador para negociar un salario sin ningún piso? Y bueno, lo decíamos recién, esa es la razón de ser del derecho del trabajo y es la razón de ser de la existencia de los sindicatos. En realidad hay un ataque a todo lo que tenga que ver con lo colectivo, hay un ataque a los sindicatos, hay un ataque a la justicia laboral, hay un ataque a la abogacía laboralista, hay un ataque a todo lo que suponga representar trabajadores, superar la individualidad de un trabajador totalmente en una situación desventajosa frente al empleador a través de todas estas herramientas que recién mencionaba. Debilitando esas herramientas se llega a ese objetivo, que es la relación individual entre trabajadores y empleadores, que es lo mismo que la sumisión, ¿no? Claro. Sí, la relación de fuerza no es la misma a nivel individual que colectivo, por supuesto. Eso está claro y lo que me parece se busca, ¿no? Debilitar, como decías vos, las organizaciones sindicales y todo lo que es colectivo. A tu criterio, ¿cuáles serían las reformas progresivas que pueden llegar a implementarse a nivel laboral y que justamente sirvan para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a su vez para los derechos, ¿no? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de modernizar la legislación laboral, la más antigua que está vigente todavía es la ley que limita las jornadas a 8 horas diarias. Sí. Sin embargo, nadie plantea que, digo, desde el gobierno o de los que plantean que es necesario modernizar las relaciones laborales, que esa ley que tiene un siglo debe ser ayornada. ¿Y qué significa ser ayornada? No crear un banco de horas, no extender la jornada a 13 horas. Ayornarla significa priorizar el descanso de los trabajadores, aprovechar el incremento y la productividad generado por los avances tecnológicos, claro, para que se pueda trabajar menos y que haya más tiempo de descanso, conciliación de la vida laboral y la vida familiar o social. Bueno, no. Eso es solo un ejemplo de cuál es el sentido de las reformas laborales que impulsa el gobierno. Pero pudiera limitarse también mucho más la tercerización, de modo de que no se desresponsabilice al empleador principal y no hace tanta diferencia entre lo que cobra un trabajador directo de una empresa con un trabajador contratado a través de una empresa contratista, que es una forma legal de dividir los colectivos en lugar de trabajo, sobre todo discriminar a algunos en perjuicio de otros para que ganen menos, para que tengan otro empleador. O bueno,
terminar con el periodo de prueba, que originalmente era de un mes, después se llegó hasta 3 meses, era lo que más tiempo duró, y ahora se extendió hasta 12 meses. Claro. Eso crea una rotación entre trabajadores del mismo lugar, de modo tal que durante casi 12 meses o unos días antes que se cumple ese plazo, se pueda rotar y contratar a otro que va a estar en igual situación de sumisión y no va a ejercer ningún derecho, ni negarse a hacer tareas que no correspondan, en función de que tiene la promesa de que sea renovado su contrato, sea efectivizado. Sí, un círculo vicioso que las empresas se acostumbren y bueno, Claro. lo hagan eterno, ¿no? Eso, con todos sus trabajadores. Y esto que comentabas de la reducción de la jornada laboral, justamente es algo que se viene hablando en otra parte del mundo, ya no es algo nuevo y muchas veces inclusive que tanto miramos a Europa, al primer mundo, estas cosas no las copiamos solamente lo que queremos copiar, pareciera, ¿no? La jornada en Argentina es de la más extensa del mundo, todavía continúan 48 horas semanales. El mundo parecía reducido a 44, a 40, a 36. En algunos lugares se experimenta la semana de 4 días laborables. Bueno, acá continuamos en 48 y se plantea ampliarla, flexibilizarla de modo muy perjudicial. Sí, hasta 12 horas se hablaba. Sí. Sí, pero bueno. Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo. Ya estamos llegando. Yo me quedo con el análisis, cuando dijimos no resiste análisis, me quedé pensando en las elecciones también, ¿viste? A nivel general, porque lo que hablábamos con Claudio de que sorprendió de una manera irrisoria, no tanto por haber ganado, sino por el resultado más que nada. Y estas reformas que se vienen, que se habían hablado y demás, parece que la gente mucho no escuchó, no le importó y bueno, votó algo obviamente desde el enojo, como viene pasando estos últimos años. Así que Bueno, pero eso, perdón, sí, eso tiene que ver con un nivel de representación que es el del Congreso Nacional, en el sistema representativo tradicional de nuestra forma de gobierno. Pero eso no significa que en cuanto trabajadores y trabajadoras, digamos, quienes están afectados directamente por una reforma laboral, no tengan otras herramientas igualmente constitucionales para oponerse. No es que el Congreso constituido de determinada manera, con sus mayorías y minorías, ya sellan la suerte de cualquier reforma que sea regresiva si se encuentran las mayorías. Los trabajadores, los sindicatos tienen muchas otras herramientas, como la huelga, como la movilización, la libertad de expresión. Hay muchas formas de oponerse a reformas laborales, aunque el Parlamento tenga la posibilidad de hacerlo, y por ejemplo, movilizándose al Parlamento para que no se apruebe. Y son también herramientas que surgen del sistema constitucional que tenemos. Tal cual, y esperemos se utilicen porque creo que va a ser necesario. Bueno, Matías, ojalá. Gracias. Bueno, al contrario. Un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Abrazo grande. Matías Cremonte, abogado laboralista. Bueno, nada, lo que se viene, el panorama laboral, el panorama sindical, el panorama económico, que no es bastante alentador. Llegando al final, 27 de octubre de 2010, fallecimiento de Néstor Kirchner. El expresidente Néstor Kirchner fallecía hace 15 años a causa de una afección cardiovascular cuando se encontraba en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, distrito en que había gobernado por 3 periodos antes de llegar a la presidencia en 2003. Además, la conmoción de la noticia causó entre los militantes del peronismo. Esa muerte, obviamente, del patagónico abrió una nueva etapa del proceso político de Argentina iniciada en 2003. Nació en el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, ejerció la presidencia entre el 2003 y 2007, gobernó la provincia de Santa Cruz entre el 91, 95, 95, 99, 99, 2003 y fue intendente de su ciudad natal entre el 87 y el 91. En 2003 hizo cargo de del destino del país, luego de salir a la segunda por poco margen de las elecciones del 27 de febrero de 2003. En 4 días antes del balotaje previsto, obviamente compitió con Carlitos Saúl, su entonces rival, le ganó. Me acuerdo que perdió en primera vuelta, pero después se bajó Carlito y ganó en el balotaje. Bueno, dejó el gobierno en 2007 en manos de Cristina, que en octubre de ese año resultó electa como presidenta con el 47% de los votos.
y mantuvo su liderazgo frente al proyecto que encarnaba Frente para la Victoria. Debates como la resolución de la 125, la ley de medios, la creación del matrimonio igualitario, obviamente tuvieron al santacruceño en la primera línea del gobierno. La salud del líder del kirchnerismo se agravó en aquellos años, el fragor político, el tema del intervino entre febrero y septiembre, falleció el 27 de octubre del 2010, yo me acuerdo, estábamos en un censo, estábamos en censo, si no me acuerdo. Una sorpresa para todos. Estábamos esperando que te vengan a censar y pasó esto, bueno. Su muerte causada por una afección cardiovascular, tuvo lugar en Calafate. Además de la conmoción de la noticia, causó entre los militantes del peronismo la muerte del dirigente patagónico, abrió una nueva etapa en este proceso político. Sus funerales fueron multitudinarios, miles y miles y miles de personas desfilaron conmovidas durante horas frente al féretro cerrado en Casa Rosada. Bueno, obviamente, ¿qué decir de Néstor? Tal cual, así. Justamente lo antítesis de lo que estamos viendo. Todo. Yo cuando escucho los discursos de él digo, wow, qué bien que vendría un dirigente en este momento así, que pueda contrarrestar las políticas y palabras. Aunque, vuelvo a decir, me ha dejado atónito el resultado, no por haber ganado la Libertad Avanza, sino por el resultado de la gente y la falta, me parece, un poco de, no sé si de desinformación, si lo que mucho no les importa lo que viene, o porque están pensando en otra cosa, porque están asfixiados por todo lo que se está viviendo. Bueno, nada. Pero bueno, vamos a algo más grato. Los ganadores. Vamos a los ganadores, efectivamente, del día de hoy. Ganaron Pablo Ramírez del Banco Piano, Carla Álvarez también del Banco Piano y Antonio Ortiz del Banco Patagonia. Todo ellos entiendo que están de Ciudad de Buenos Aires porque no se aclaró, así que van a pasar por la oficina, lo retiran cuando gusten, el maletín, que está muy lindo, es muy cómodo, yo lo uso de hecho, lo tienen disponible cuando gusten por la oficina de bancaria y Sarmiento 337. Bueno, a saludar a todo el equipo como siempre, Aldana Somoza, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonzalo Marián, el perrito Mario Servilá, Malena Coelho, bueno, secretario de Prensa y Difusión acá, Claudio Bustelo, como siempre, el coequiper ideólogo de este programa. Mi nombre es Lucas Sarri. Si Dios quiere nos encontramos el próximo martes. No te olvides, lo individual suma y ahora más que nunca, lo colectivo transforma. Chau, nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene. Intereses colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.